Todo el mundo conoce los nombres, pero casi nadie sabe de dónde salieron. Hay barrios que están ahí desde antes que existieran las calles pavimentadas, y otros que nacieron de decisiones que ya nadie recuerda, pero siguen marcando la ciudad. Lo que estás a punto de ver no está en placas, ni en monumentos, sino en el origen real de Juárez. Y entenderlo cambia la forma en que ves cada calle por la que caminas. Este barrio surgió en el año de 1921, como parte del proceso de expansión al poniente de la ciudad. Su desarrollo estuvo vinculado al fraccionamiento de tierras por particulares, en este caso por Carlos Aguilar, un actor clave en la urbanización de varios sectores juarenses. Fue concebido como una extensión del barrio Cuauhtémoc, con el cual comparte características en su trazo y organización social. La ubicación del barrio de Los Ángeles permitió conectar zonas industriales con áreas habitacionales populares, lo que facilitó el asentamiento de familias trabajadoras que buscaban cercanía con sus centros de empleo. Su crecimiento se dio de forma espontánea, con calles angostas y casas autoconstruidas en su mayoría. Esto generó una imagen de barrio compacto, con dinámicas internas marcadas por la cercanía entre vecinos. El barrio Hipódromo tomó forma hacia el año de 1930. Su nombre se debe a que en esa zona existió un hipódromo donde se celebraban carreras y eventos recreativos durante los primeros años del siglo XX. Cuando estas actividades se desactivaron, el terreno fue aprovechado por el municipio y algunos fraccionadores privados para desarrollar una nueva zona habitacional. Entre quienes intervinieron en la creación del fraccionamiento estaban figuras como Moisés García, Elías Hernández y Jesús Molinari Rey, quienes parcelaron el terreno y lo ofrecieron en lotes económicos. Su cercanía con las antiguas vías del ferrocarril y con avenidas en crecimiento lo hizo atractivo para la clase media emergente de esa época. El barrio Libertad aparece en los registros históricos como un fraccionamiento formal desde 1930. Sus terrenos fueron gestionados por Jesús Molinari Rey, así como por Carlos Aguilar, quienes buscaron organizar el área en torno a un modelo más ordenado de calles y manzanas, aunque su origen también tiene raíces informales. Fue uno de los sectores más marcados por la llegada de migrantes nacionales que se asentaban en Ciudad Juárez en espera de cruzar hacia Estados Unidos. La alta demanda de vivienda y la ubicación relativamente cercana al centro impulsaron su rápido crecimiento. El nombre Libertad reflejaba aspiraciones de progreso social y económico en un momento en que la urbanización empezaba a reconfigurar el rostro de Juárez. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que vivió aquí en sus inicios? Escriban si conocen alguna historia del barrio Libertad. La Chaveña nació en la década de 1890 y fue creciendo de forma acelerada con la llegada del ferrocarril. Este barrio es un ejemplo clásico de urbanización espontánea alrededor de estaciones de tren, donde se asentaron trabajadores ferroviarios, sus familias y comerciantes locales que buscaban aprovechar el flujo constante de personas. En 1905, el Cabildo Municipal formalizó el nombre de varias calles del barrio, lo que indica un nivel de consolidación importante. La presencia de la pila pública, presuntamente financiada por inmigrantes españoles, se convirtió en un símbolo del barrio. Con el tiempo, se dotó al sector de escuelas, jardín, servicio de agua y calles definidas, elementos que cimentaron su identidad como comunidad establecida. El barrio Alto comenzó a poblarse entre los años 1875 y 1900, siendo uno de los asentamientos más tempranos fuera del núcleo de la Misión de Guadalupe. Se ubicaba en una zona más elevada con respecto al río Bravo, lo que le otorgaba cierta protección natural contra las inundaciones y lo hacía atractivo para los primeros colonos. En ese periodo, la distribución del agua seguía siendo central para definir los límites de los barrios. Su crecimiento fue espontáneo, impulsado por la necesidad de espacio habitacional en medio del avance del ferrocarril y la reorganización de los sectores agrícolas. En sus primeras décadas, las viviendas eran humildes y autoconstruidas, y su traza irregular se fue ajustando con el tiempo a medida que las autoridades urbanas extendían los servicios básicos. Conforme la ciudad creció, el territorio original del barrio Alto fue fragmentado. Partes del barrio
pasaron a integrarse en nuevas colonias como El Carmen y Arroyo Colorado. El origen de El Barreal se sitúa entre los años 1890 y 1920, cuando el municipio comenzó a autorizar la ocupación de terrenos al poniente del centro histórico de Ciudad Juárez. Su nombre proviene del tipo de suelo que predominaba en la zona, un terreno árido y plano que, en temporadas de lluvia, se convertía en una mezcla lodosa difícil de transitar. A pesar de ello, fue un espacio aprovechado por sectores populares ante la necesidad urgente de vivienda. El barrio se consolidó rápidamente gracias a su cercanía con zonas centrales y a la disponibilidad de terrenos que podían adquirirse a bajo costo o incluso ocupar sin formalidades. En esos años, era común que se vendieran lotes sin servicios y con pagos en abonos. Durante las décadas siguientes, El Barreal se convirtió en uno de los barrios más representativos del crecimiento desordenado, pero activo de Ciudad Juárez. Su expansión derivó en la formación de nuevos fraccionamientos como la Adición Padilla, y su densificación marcó la pauta de desarrollo para otros sectores populares del poniente. La colonia Primero de Mayo surgió en el año de 1924, cuando el trabajador Cipriano Martínez solicitó al Cabildo de Ciudad Juárez la cesión de un terreno municipal para fraccionarlo y destinarlo exclusivamente a obreros. La intención era clara: ofrecer a los trabajadores una alternativa digna frente al hostigamiento de arrendadores privados y permitirles formar un hogar en condiciones propias. Aunque en sus primeros años no tuvo reconocimiento formal, el asentamiento fue creciendo bajo el nombre no oficial de Colonia Primero de Mayo, en referencia al Día del Trabajo, símbolo de lucha y unidad obrera. Las construcciones eran precarias, pero el lugar se convirtió en un refugio para familias que no podían costear las zonas más céntricas. Fue hasta el año de 1959 que se formalizó su nombre oficial como Colonia Obrera, cuando el municipio distribuyó terrenos a distintos sectores laborales, asignando nombres como del maestro, periodista y fundidora. Sin embargo, su origen y nombre fundacional quedaron grabados en la memoria de los vecinos más antiguos como la verdadera Colonia Primero de Mayo, punto de partida de una de las zonas más representativas del crecimiento popular en Ciudad Juárez. ¿Tu familia aún usa el nombre Primero de Mayo? Comenta si alguna vez escuchaste esa versión antes de llamarla Obrera. El barrio Hidalgo comenzó a tomar forma entre los años 1890 y 1920. Fue uno de los primeros fraccionamientos impulsados por propietarios privados en la zona poniente de Ciudad Juárez, en una etapa donde el acceso a la tierra ya estaba fuertemente condicionado por las estructuras de poder económico locales. A pesar de que las viviendas eran modestas, el fraccionamiento ofrecía condiciones mínimas de regularización y trazo urbano, lo que lo distinguía de los asentamientos informales que proliferaban en otros sectores durante esa misma época. Su ubicación facilitaba la conexión con avenidas importantes y zonas comerciales emergentes. El barrio El Retiro comenzó a desarrollarse a partir del año 1924, en una zona ubicada al sur del casco urbano de Ciudad Juárez. El fraccionamiento fue impulsado por actores privados y la compañía constructora de bienes raíces Paso del Norte. Esta empresa jugó un papel clave en la urbanización de espacios alejados del centro, bajo un modelo que combinaba inversión privada con apertura a compradores de ingresos limitados. El terreno fue parcelado con un trazo regular, buscando ofrecer viviendas accesibles para trabajadores y empleados del sector público. Años más tarde, este barrio pasó a formar parte de la zona conocida como Colonia México, aunque su origen como Barrio El Retiro permaneció en la memoria de sus primeros habitantes. El centro de Ciudad Juárez es el núcleo fundacional de toda la ciudad. Su origen se remonta al año de 1659, cuando se estableció la misión de Guadalupe, pero su transformación urbana moderna comenzó con la llegada del ferrocarril en 1881. A partir de entonces, se aceleró el crecimiento de calles, edificaciones públicas, comercio formal y redes de transporte. Durante el Porfiriato, el centro recibió grandes inversiones en infraestructura, incluyendo tranvías, alumbrado público, sistemas de drenaje y mercados municipales.
En este sector se ubicaban las casas comerciales más importantes, los edificios de gobierno y las zonas de entretenimiento vinculadas a la llegada masiva de visitantes durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Entre las calles emblemáticas de esta zona se encuentran la Avenida Juárez, la 16 de septiembre y Lerdo. En sus alrededores se ubicaron cantinas, teatros, cines, hoteles y zonas de tolerancia, lo que convirtió al centro en un espacio dinámico, aunque también objeto de regulaciones y conflictos. La colonia Bellavista comenzó a formarse entre los años 1890 y 1919, impulsada por la venta de terrenos propiedad de Mariano Samaniego e Inocente Ochoa. Esta zona, atravesada por la Acequia Madre, era originalmente un área de cultivo. Su transformación urbana inició con la parcelación de tierras destinadas a trabajadores y residentes de bajos ingresos, quienes construyeron sus casas cerca de las vías del ferrocarril. Uno de los puntos emblemáticos de Bellavista fue el parque del mismo nombre, que recibió el kiosco originalmente ubicado en la plaza central de la ciudad en el año 1920. En esa misma década se fundaron las escuelas públicas que dieron identidad educativa al barrio, como la primaria Bellavista y la Benito Juárez. En 1925, parte del barrio fue declarado como zona de tolerancia, lo que trajo conflictos con los vecinos. Bellavista representó un espacio intermedio entre lo rural y lo urbano, donde convivieron huertas, casas sencillas y actividades comerciales en proceso de consolidación. La colonia Cuauhtémoc se formó en el año 1921, fraccionada por los hermanos Samaniego en un periodo de fuerte expansión habitacional. Fue uno de los barrios que recibió mayor cantidad de población migrante procedente de otras regiones de México, atraída por la oferta laboral en la frontera. El barrio tuvo una estructura definida desde sus primeros años, con calles alineadas y terrenos distribuidos en lotes medianos. Esto permitió una construcción más estable y un ritmo de consolidación más rápido que en otros sectores populares. Al poco tiempo, como ya lo mencionamos al inicio, sus límites se extendieron e integraron el antiguo barrio de Los Ángeles como parte de su área territorial. El barrio Monumento tomó forma a partir de las primeras décadas del siglo XX, aunque no fue fraccionado formalmente desde el inicio. Su nombre proviene de su cercanía al monumento a Benito Juárez, inaugurado en el año 1910, que se convirtió en un punto de referencia urbano y cívico. Durante los años 20, se documentaron casos de enfrentamientos entre residentes y grupos de jóvenes que cometían actos delincuenciales, lo que llevó a los vecinos a organizar cuerpos de seguridad comunitarios para protegerse. Y a pesar de su origen informal, el barrio fue integrado al perímetro urbano y recibió atención municipal en forma de alumbrado público, limpieza de calles y establecimiento de escuelas. Cada barrio con su origen, su historia, su lógica, sus nombres que a veces cambiaron y otras veces sobrevivieron al paso del tiempo. Es fácil caminar por la ciudad y no notar lo que hubo antes de las avenidas, los semáforos y los centros comerciales. Pero todo eso empezó con calles de tierra, con acequias, con familias levantando casas con lo que podían. Y si algo deja claro este recorrido, es que la ciudad no creció por accidente. Ahora cuéntame tú, ¿en cuál de estos barrios viviste o tienes algún recuerdo? ¿Te sorprendió saber de alguno que ni sabías que existía? Déjalo en los comentarios. Quiero leer esas historias que se pasan en las casas. Y no olvides suscribirte para más contenido nostálgico sobre México. Nos vemos en el siguiente viaje al pasado.